Pues me llamo Ismael Varela, soy estudiante. Les vengo a compartir unas cosas que a mí me llamaron mucho la atención, más o menos que fue a principios de este año, a finales del pasado, me entró mucho la duda sobre la dismetría en cuanto a miembros inferiores y me empecé a meter ahí en el tema, a un punto en donde me empecé como a obsesionar. Y realmente encontré como muchísimas opiniones de osteópatas, de kines, de sobadores, no sé qué eran. Este, y encontré que hay una relación muy importante en ese caso con lo que es el psoas, o bueno, el complejo iliosoas. ¿Sí? Eh, Empecé a meterme un poquito por ahí, empecé a ver varias opiniones y pues les quiero compartir un poquito de esto que yo encontré. ¿Sí? Y bueno, obviamente también ya basándonos un poco más en la cuestión estructural del sol. Bien, ¿cómo cambio las diapositivas? ¿Con este? Hacia abajo. Ok, bueno, mi nombre. Bien, vamos a empezar con un poquito de las generalidades. Empezamos a ver pues, que es un músculo que pasa varias articulaciones. No se ve. Va a pasar la coxofemoral, va a pasar la sacroiliaca, pues vértebras, y este complejo de músculos pues nos va a ayudar muchísimo para la movilidad de la cadera. ¿Sí? Voy a empezar a hablarles un poquito sobre el psoas mayor, sobre el psoas, el músculo ilíaco. Son músculos que, bueno, el psoas mayor se va a originar sobre lo que es la zona lumbar, específicamente más o menos T12 hasta C1, dependiendo la bibliografía. Pasa a lo que es la sacroiliaca y se inserta ya por el trocánter menor ya del fémur. Los datos generales del músculo ilíaco es de que se origina en la fosa ilíaca, más o menos como leía que es de segundo y tercer tercio superior y se inserta igual en el fémur. Estos tienen una conexión muy especial facialmente, ¿sí? Así es que es por eso que se les puede considerar un complejo. Está también el psoas menor, que está ahí sobrepuesto, está anteriorizado y no siempre no siempre existe. Más o menos, en las fuentes que tengo, es presente alrededor del 40, 50, 60% de la población. También ayuda al complejo. ¿Sí? Aquí pues lo podemos ver. Me iba a traer un esqueleto, pero ya no me lo traje. Bien, en cuanto a la función, este músculo que hace es principalmente pues, la flexión de cadera, que ya sabemos muy bien, y lo que es la inclinación o la flexión del tronco hacia anterior. Ya de las funciones que son un poco más específicas, que no se dicen tanto, honestamente, yo no las vi en la escuela, es de que tiene también una importante función estabilizadora a nivel pélvico y a nivel lumbar. De plano se compara como si fuera una faja pequeña que está ahí. Dentro de esto nos ayuda esa estabilidad a limitar los movimientos de rotación de la columna, los movimientos de inclinación también de la pelvis, así es que pues es un músculo súper importante. Leía por ahí que hay estudios de electromiografía que se activan muchísimo cuando estamos en sedestación, así como estamos ahorita. Así es que es un dato importante para las personas que tienen, por ejemplo, un problema neurológico, no se pueden parar, pues empezar a trabajar probablemente un poquito el psoas para la estabilidad. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Si alguien tiene alguna duda, pues puede levantar su mano, ¿sí? O una controversia. No sé qué. Bien, vamos a ver un poquito la teoría, los movimientos de la pelvis. Podemos ver en la primera imagen, de izquierda hacia derecha, de que hay pues, una posición neutra que ya conocemos, en donde se rectifica esa lordosis de la espalda, de la zona lumbar. Hay otros movimientos que ya conocemos, que es la inclinación anterior, cuando la sacroiliaca, la espina sacroiliaca anterosuperior, se va hacia anterior respecto a la apófisis púbica. ¿Sí? Lo mismo pasa ahora al revés, cuando se hace una inclinación posterior o una retroversión. Vemos también que hay inclinaciones o abducción. Leí que también esto se le puede considerar una abducción de pelvis en la tercera imagen.
Y en la cuarta, pues hay la rotación, ¿no? O sea, es la gama de movimientos que puede dar la pelvis, y además hay otros que son intrínsecos, y ya es cuando los coxales se mueven y hacen cosas ahí raras como los in flare o out flare y esas cosas. Bien, yo pongo aquí un pequeño recuadro haciendo una comparación de los movimientos de pelvis respecto a la columna, bueno, zona lumbar. Dice posicionamiento pélvico igual a posicionamiento lumbar y viceversa. O sea, bajo mi punto de vista es un círculo que se está retroalimentando todo el tiempo, ¿sí? Hay trabajo de espalda por la actividad que hacemos, pues va a haber un feedback en la zona pélvica y viceversa. Son las dos caras de la misma moneda. Bien, de aquí me voy a ir ya directamente a la fisiología de los tejidos y ahorita regresamos con la pelvis. Bien, se los resumo. Un psoas acortado igual a una reticulación anómala de su matriz, o sea, hay una mala adaptación, lo que vamos a ver ahorita. Eso nos va a llevar a una hipertonicidad facial. Ese tejido queda rígido, ¿sí? No tiene la misma capacidad mecánica que debería de tener. Está duro, está deshidratado también. Y eso pues es por una mala adaptación a la tensión mecánica. Yo he visto esto de los os acortado mucho, pues obviamente en los oficinistas, y también últimamente los he visto con los corredores, que puede ser por la mala técnica que pueden tener, que dan el paso muy pequeño, activan demasiado isquiotibiales o isquiocrurales, y empieza pues a haber una dinámica donde no se extiende en todo el tiempo y empieza a cortarse. Bien, les voy a justificar esto. Bueno, ya conocemos la célula que tiene pues su membrana. Esta membrana va a estar llena de proteínas, ¿sí? Que van a tener diferentes funciones. Dentro de estas proteínas integrales, estas proteínas que están dentro de su membrana, va a haber unas muy especiales que se llaman integrinas, que son proteínas que van a ayudar a la comunicación, en este caso a la adaptación, respecto a su medio interno, ¿sí? Hacia su matriz extracelular, hacia su entorno. Bien, se lo resumo muy rápido. Tenemos lo que es la proteína integral, apenas ahí se ve. Esa proteína integral va a ser como una antenita, donde va a generar un vínculo físico y un vínculo informático con lo que son las proteínas que la rodean. Si hay todo el tiempo esa tensión ahí, porque estoy todo el tiempo sentado, la célula va a recibir esa información gracias a sus integrinas y la célula va a adaptarse a ello. La célula capta que hay una tensión todo el tiempo y empieza a adaptarse hacia esa tensión. Empieza a generar mayor proteínas fibrosas como el colágeno, ¿sí? En donde va a empezar a generar esa mala reticulación de su fascia, bueno, su matriz, y va a quedar pues acortado. No me estoy metiendo todavía en cuanto a PGs, a puntos gatillos, sino nada más a la matriz del tejido conectivo, en este caso su fascia, ¿sí? Así es que en pocas palabras, queda duro. Las otras proteínas o las otras macromoléculas, que no son las fibrosas, son los glucosaminoglucanos. Son moléculas que van a estar atrayendo el agua, ¿sí? Y le van a dar esa hidratación para que se esté pues estirando, se esté moviendo. ¿Qué pasa si esos glucosaminoglucanos, parece un trabalenguas, no atraen esta agua como deberían porque están atrapados por esa reticulación anómala, o sea, ese exceso de colágeno? Pues va a haber una deshidratación bueno, en cuanto al contenido de agua, y lo mismo, contribuye a que no se esté moviendo todo el tiempo igual. Todo eso porque el cuerpo es súper increíble y se adaptó a esas 10, 12 horas de estar sentados en un coche porque trabajo en Uber o en el banco, etc. Y bueno, y lo mismo en la práctica deportiva, o sea, ya en corriendo, etc. Así es que bueno, tenemos entonces un acortamiento del psoas por un problema de su adaptación de la matriz. Eso es lo que les decía, la célula es como una fábrica. Hay una retroalimentación en cuanto a su entorno y lo que la célula le va a dar al entorno y lo que el entorno le va a dar a la célula, ¿sí? Las tensiones mecánicas que van a estar dentro de ahí, etc. Bueno, esto ya es un poquito más personal, es lo que yo he visto. Bueno, donde yo estoy haciendo mi servicio, he visto muchísimo lo que es una
anteversión por este acortamiento del psoas. Se acorta este psoas de manera unilateral y lo que pasa es que la cadera pues tiende a ir a anteversión generando esa lordosis de un lado, ¿sí? Ahí podemos ver pues la pierna un poco más corta funcionalmente. Bien, la hiperlordosis. La rectificación también se ve, aunque no es un aspecto que se ve tan tradicional en los libros, también se ve, o sea, hay los dos. Puede ver también una retro por acortamiento de psoas. Bueno, va a haber una inclinación lateral. Esto pues nos va a generar un montón de cuadros que ya los conocemos, que es una lumbalgia, por esa hipomovilidad que va a generar, o hipermovilidad por adaptación, dismetría funcional de miembros inferiores y superiores también, contribuir a una escoliosis, porque pues finalmente se adapta, y trastornos de la marcha, que bueno, todos los días los vemos. Hay también otros problemas que van a venir por ese acortamiento, que son problemas más viscerales, por llamarlo así, y pongo un ejemplo de pseudoapendicitis, ¿sí? Cuando el apéndice está pues normal. Ese pues ahí tengo la cita. Preparando esta exposición, le pregunté a un amigo que tengo que es neurólogo y le dije, oye, ¿un problema de psoas me puede irradiar hacia miembros inferiores? Duró como medio día para contestarme, pero me dijo que sí, que puede llegar hasta la rodilla esa molestia. Así es que de manera así como muy empírica le pregunté y me contestó. Bien, pues esto es súper común. Vemos ahí el acortamiento de las piernas. En este caso fue por psoas, porque puede ser también por piramidal o otro músculo, otro grupo. Eh, Se le trató y pues se enderezó, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay ese desalineamiento? Pues ahí se compromete el centrado articular y eso va a empezar a generar más desgaste del que debería en las articulaciones. ¿Qué pasa con una rodilla que todo el tiempo está recibiendo más peso que la otra? Pues que no va a empezar a distribuir la energía como debería, como si estuviera alineada. Bien, este pues es un caso de ahí de la clínica, fue muy rápido. Bien, vamos a ponernos nada más de pie para hacer una pequeña actividad. No se están durmiendo, ¿verdad? Bien, es muy sencillo. Simplemente les voy a pedir que se pongan de pie, dejen sus manos hacia los lados y carguen el peso hacia un lado, el que ustedes gusten, ¿sí? Levantamos la otra pierna y vamos a contraer tanto que sentamos que la cadera o la pelvis suba, ¿sí? Vamos a mantenernos aquí. No lo suelten. Caigo. ¿Y qué pasa con mi cuerpo? ¿Sí? Empieza a ir como un poco más hacia un lado. Bien, quiero que sigan contrayendo fuerte, ¿sí? Vamos a llevar la mano hacia el lado que acortamos y vean qué lado está como un poquito más salidito, qué lado está como más lonja. Exacto, un poquito como la zona lumbar. Vean un poquito la lordosis. Vean si aumentó o disminuyó. Aumentó, ¿verdad? Hice este experimento allá y en el 80% aumentaba. O sea, una pequeña parte como que sí, no sé, se metía, no sé si por otras compensaciones. Bien, vamos a sentarnos, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Un ejemplo práctico, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué va a pasar con esta persona que va a tener este acortamiento? Pues va a empezar a tener todos estos problemas mecánicos. Hay una condición que ya está bien estudiada, se ve mucho en los libros, que es el síndrome cruzado inferior, que es cuando hay un debilitamiento, por ejemplo, de la musculatura anterior, en este caso, pues, bueno, está muy contraído, y también está tenso otra musculatura de la parte posterior. En este caso, por los erectores de la columna, junto con el psoas ilíaco. Esto pues nos va a generar esa hiperlordosis que ya conocemos muy bien, ¿sí? Esto pues además se refuerza con otro síndrome que es el cruzado superior, que casi todos, bueno, yo he visto mucha gente que lo tiene, porque estamos en el móvil, por ejemplo, ¿sí? Empezamos a activar demasiado esternocleidomastoideos, y empezamos a debilitar probablemente la parte posterior. Bien, esto se ve mucho, pero no siempre es así. También hay la rectificación que les decía,
cuando hay ese acortamiento de psoas. Bien, estos simplemente son unas citas que saqué de los estudios que se han hecho en el psoas respecto a la estabilidad que da. Se los voy a leer rapidísimo. Dice, utilizando electrodos de aguja fina insertados en el psoas bilateralmente, durante una elevación de una sola pierna en decúbito, demostró actividad tanto en la pierna que se elevó como en el psoas del lado opuesto. Así es que todo el tiempo están trabajando juntos, ¿sí? A un movimiento tan simple como levantar una pierna, hay una activación. Así es que si este conocimiento lo llevo hacia la clínica, pues tratar los dos. Está cortado uno, no va a estar estabilizando como debería, trata los dos. Como dato curioso, las personas de raza negra tienen un psoas mucho más grueso que un caucásico, por ejemplo, que es casi del doble. Así es que llama la atención que sean tan grandes y a lo mejor más estables esas espaldas. Bien, la segunda cita, el psoas se alargará excéntricamente eh, como un estabilizador de la columna lumbar y controlando la extensión de la columna durante el movimiento por encima de la cabeza o la flexión hacia atrás. ¿Sí? Lo mismo, función de estabilización. Bien, en este pues les comparto un poco, es lo que les decía, cuando hay un problema en cuanto a molestias de psoas, puede irradiar a la zona lumbar, por la parte posterior, hacia el muslo, a la parte anterior o hasta la rodilla. Esto es muy común cuando hay alguna patología de riñón, no me van a dejar mentir aquí los osteópatas, en donde va a cortarse ese psoas y va a empezar a generar esas molestias hasta en una rodilla. Así es que la rodilla no era el problema, era el riñón o el psoas. Bien, estas son las pruebas que yo manejo normalmente y son las comunes para diagnosticar de manera rápida cuando un psoas está cortado. La extensión normal con la persona en bipedestación. Esta de medio que me gusta mucho, que es en posición de loto. Inclusive esta foto que me robé de Google, pueden ver que la muchacha tiene como una rodilla más elevada que la otra. Y es que se me había olvidado decirles porque el psoas tiene también una función de rotación de muslo, ¿sí? De cadera. Así es que si está un poco más elevada, o es porque está cortado ese psoas, o también hay un problema ahí en ese glúteo, ¿sí? Es llamativo, ¿sí? ¿Ven ahí? Está un poquito como más elevado. Abducción, exactamente. Y la última, que es la más famosa, que es la de el Thomas Test, que simplemente pues se hace la flexión de la cadera, se extiende la otra y vemos el rango que se genera. Esta pues también es súper rápida, se hace muy rápido. Hay una que me enseñaron hace poco y me fascinó. Se acuesta la persona de cúbito supino, se toman sus piernas sueltas y se abre la pierna, se mete su pie haciendo una rotación interna, hago, eh, hago un círculo, y al mismo tiempo meto mi pie y veo si crece esa pierna. Es una prueba muy rápida para ver cómo responde el psoas, si está cortado o no. Y bueno, para cortarlo es lo mismo, nada más que al revés. Saco primero mi pie, hago un círculo hacia afuera al mismo tiempo que meto el pie. Es una cosa ahí media rara, pero hace que se acorte o se alargue la pierna. Si no se acorta ni se alarga, está atrapado, ¿sí? Lo podemos hacer inclusive ahorita si quisiera. Bien, pues los tratamientos son muy sencillos. La de energía muscular, o la que también se maneja mucho en osteopatía, que es palpando directamente el ilíaco o el psoas y tratando de liberarlo, ¿sí? Ya lo sabemos. Trato de liberarlo y me ha servido mucho ver la diferencia de las longitudes de los brazos. Es muy común que libero y un brazo crece un poco más que el otro, ¿sí? Si estaba así, más o menos a esta distancia, yo libero el psoas y quedan parejos o inclusive un poquito más arriba. Es también como interesante de las relaciones que hay
de la parte superior con ese psoas. Bien, hay otra técnica que me ha fascinado mucho, la he estado aplicando bastante y libero un psoas en 5 minutos, hasta menos. Eh, Gracias al maestro. Eh, Conecto lo que es el protocolo ruso sobre glúteos, fuerzo una extensión. Esta por lo general lo hago acostado. Fuerzo tanto la extensión de cadera con el protocolo ruso que hago que se estire la fascia de ese psoas. Lo apliqué con una persona hace poco con hernia discal en L5 y no hubo molestias. Y le dije, ¿qué sintió? No le dije nada. Dijo, como que me siento más derecha. Y hice con goniometría, medí los rangos y sí, creció mucho. ¿Sí? Así es que es una buena técnica esta de inhibición recíproca con protocolo ruso. Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahorita? ¿Todo bien?